Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente me siguen a través de las cuentas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, con el propósito de analizar o con el propósito de reflexionar o simplemente de participar en los conversatorios, en las tertulias, en las mesas redondas que generalmente organizamos con el fin de discutir acerca de los grandes temas nacionales y acerca de los grandes temas internacionales cuando las circunstancias lo ameritan. En esta oportunidad me quiero referir en concreto a las elecciones del pasado 21 de junio del año 2026, en las que Abelardo de la Espriella obtuvo una victoria lo suficientemente clara sobre su adversario, el candidato Iván Cepeda, quien representaba al pacto histórico y que en última instancia redundó en la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, reconociendo no solamente la victoria de Abelardo de la Espriella, sino comunicando o expidiendo la correspondiente credencial a quien en franca lid había ganado la presidencia de la República en una elección que marcó un hito importante en la historia colombiana, como que quiera que participó algo más que el 62 o 63% del total del potencial de electores o de sufragantes, de tal manera que se redujeron en esta elección los potenciales abstencionistas y por lo tanto hubo una mayor participación de los electores en las urnas y por lo tanto en la decisión de quién habría de suceder al presidente Gustavo Petro al frente de la dirección del Estado colombiano. No deja de ser profundamente satisfactorio para mí el hecho de que Abelardo de la Espriella hubiese obtenido una mayoría importante en la primera vuelta y una mayoría lo suficientemente importante en la segunda vuelta, como quiera que de alguna manera hacía parte de los colombianos que nos sentíamos desorientados ante las permanentes salidas en falso del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego y ante la intuición respaldada por los hechos de que el presidente de la República no solo conocía las intimidades del manejo de la cosa pública, de que no solamente existía en él una especie de ignorancia supina sobre los distintos mecanismos de cómo se maneja el Estado colombiano, sino que adicionalmente a ello, a estas alturas, deberíamos incluirle la mala fe con que actuó al llegar a acuerdos que de ninguna manera son aceptables o admisibles en un Estado de Derecho y sobre todo a sabiendas de que el presidente de la República representa los intereses del país entero. Pareciera ser que por una inversión de las responsabilidades o por una inversión deliberada de las intenciones de quienes estuvieron en la jefatura del Estado, el presidente de la República, es decir, el gobierno, tanto el presidente como la totalidad de sus ministros, no tuvieron mucha conciencia de que esa responsabilidad recaía en absolutamente todos y que por lo tanto las conversaciones, los convenios, las decisiones que eventualmente se tomaran tenían necesariamente que ser en beneficio de la inmensa mayoría de los colombianos, representadas en su totalidad por el presidente de la República, de acuerdo con un mandato expreso de la Constitución. Ya antes de las elecciones del año 2022, existieron rumores sobre un supuesto pacto de la picota en que el gobierno habría llegado a una
convención o a un acuerdo con los paramilitares o en cualquier caso con los extraditables, especialmente con los grandes varones del narcotráfico, para que estos últimos participaran activamente en las elecciones presidenciales de ese año y le dieran con sus votos o con sus respaldos económicos o políticamente cuantitativos las mayorías que obtuvo finalmente Gustavo Petro Urrego en el mes de junio del año 2022, cuando fue elegido presidente de la República de Colombia. Evidentemente se produjo un cambio en el país, no necesariamente un cambio positivo, pero se tuvo la impresión desde el primer momento que el gobierno no solamente estaba interesado en hacerse el de la vista gorda ante los distintos fenómenos de la corrupción administrativa, sino que también estaba dispuesto a hacerse el de los oídos sordos ante los distintos grupos criminales o ante las distintas organizaciones subversivas que paulatinamente fueron copando territorio colombiano hasta hacer prácticamente invivibles territorios importantes de la geografía colombiana, como los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y en especial la región del Catatumbo. Es por esa razón, por esa especie de renuncia a sus obligaciones constitucionales y por esa especie de renuncia deliberada a sus compromisos cuando aceptó la elección que le hizo el pueblo colombiano, que nos llenó de satisfacción inmensa el hecho de que el pueblo no hubiese respaldado en las urnas el candidato del pacto histórico que representaba la continuidad de ese gobierno y además la continuidad de unas tesis con las cuales no podemos estar de acuerdo aquellas personas que tenemos conciencia plena de que somos miembros de un país democrático en donde debe imperar permanentemente el mandato de la legislación, que no es otra cosa distinta, según la teoría política, que el mandato de la voluntad popular. En ese orden de ideas, quiero decir con absoluta claridad que nunca estuve de acuerdo con los distintos pasos que dio el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de política de paz, en materia de orden público, en materia de políticas de salud pública, en materias de política de finanzas públicas, en materia de políticas monetarias y, en fin, una serie de importantes compartimientos de la cosa pública que desafortunadamente no solo no fueron bien manejados por parte del gobierno colombiano, sino que demostraron una ineficacia absoluta, una falta de planificación absoluta y que naturalmente dejó al descubierto la calidad un tanto dudosa, tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto moral, del señor Gustavo Petro Urrego, quien finalmente fue el jefe del gobierno, el jefe de la administración pública, tanto como el jefe del Estado. Las últimas actuaciones del presidente Petro, especialmente en materia diplomática o en materia de política exterior, lo dejan completamente al desnudo, como quiera que creó conflictos innecesarios con países importantes para el desarrollo de las políticas colombianas, como por ejemplo los Estados Unidos, como por ejemplo Italia, como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Argentina,
y tantos otros países que sintieron desafortunadamente el rumbo equívoco que había tomado el gobierno colombiano y en términos generales Colombia en este último cuatrienio, que no será para otra cosa distinta que para olvidar, dadas las escasas conquistas o las escasas obtenciones o progresos que logró el gobierno de turno. Por otra parte, también quería decir, un poco al margen, que también me satisface plenamente el hecho de que esté en el Congreso de la República o de que esté en el Congreso de la República una representación importante del Movimiento de Salvación Nacional. Si bien con los actuales dirigentes del Movimiento de Salvación Nacional no tengo una comunicación fluida, no tengo una comunicación permanente, no puedo olvidar que estuve acompañando a Álvaro Gómez Hurtado desde el momento en que fundó su Movimiento de Salvación Nacional en 1990, que a lo largo de los cortos años en que con posterioridad nos acompañó. Desde 1990, en que fundó el Movimiento de Salvación Nacional, hasta aquel fatídico 5 de noviembre de 1995, en que Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado frente a las puertas de la Universidad Sergio Arboleda. Y aunque esta tesis no ha sido lo suficientemente investigada, lo más probable es que se haya tratado de un crimen de Estado, como quiera que Álvaro Gómez Hurtado se oponía rotundamente a que lo que él llamaba el régimen se mantuviese en el poder mientras hubiese evidencias claras de que la campaña presidencial del entonces presidente Ernesto Samper Pizano hubiese estado infiltrada por los dineros del narcotráfico y mucho más concretamente por los dineros de los narcotraficantes del Valle del Cauca, o mejor, del norte del Valle del Cauca, que eran especialmente las personas que habían financiado la segunda vuelta de Samper Pizano en combinación con Serpa Uribe. Para no volver a esos episodios de la historia colombiana, simplemente quiero reiterar mi satisfacción inmensa de que el Movimiento de Salvación Nacional hubiese vuelto al Congreso de la República desde el año 2006, en que prácticamente desapareció, y por esa razón expreso no solamente mi satisfacción personal, sino mi inmensa gratitud por haber sido en su momento partícipe de esa importante organización política y por la presencia allí de personajes tan importantes o de personas tan importantes como Enrique Gómez Martínez y Miguel Gómez Martínez, que según he leído en la prensa escrita, será por confirmación del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo ministro de Hacienda. Hubiera querido extenderme un poco más en esta especie de análisis a vuelo de pájaro que hice sobre dos episodios fundamentales. Uno, la satisfacción inmensa de haber obtenido un triunfo electoral por parte del aspirante Abelardo de la Espriella, porque significó la capitis diminutio, espero que definitiva, a alguien que no solamente no nos representó como tenía la obligación de hacerlo, sino que utilizó su cargo para usurpar la representación popular
y utilizarla en contra de los intereses del Estado colombiano y a favor de las organizaciones criminales o grupos subversivos. Y el segundo punto que he tocado es el de la satisfacción inmensa que también me causa el hecho de que hubiesen vuelto al Congreso de la República los miembros del Movimiento de Salvación Nacional, 4 en total, encabezados por Enrique Gómez Martínez, quien es nieto de Laureano Gómez Castro, uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo XX colombiano. Como quiera que el tiempo se nos agota inexorablemente, no tenemos otra cosa que decir por ahora, hasta una próxima entrega en donde seguramente hablaremos de las repercusiones jurídicas que eventualmente pueda tener la declaración opositora del senador Iván Cepeda, en donde pone condiciones a la posesión de Abelardo de la Espriella, o de lo contrario, según su dicho, promover un movimiento de parálisis o un movimiento de rebeldía frente a los dictados del legislador colombiano. La desobediencia civil, que es la figura que propone el candidato o el excandidato Iván Cepeda, no es otra cosa en este momento que un acto de rebeldía absolutamente contrario a las normas constitucionales, a las normas legales, al decoro, a las buenas costumbres y sobre todo al concepto de dignidad que debería tener el ex candidato presidencial y ahora flamante jefe de la oposición en el Congreso de la República. Particularmente esperamos que reflexione sobre las consecuencias que podría tener esa decisión, y desde aquí estamos siempre dispuestos a defender, como lo hemos hecho siempre, el Estado de Derecho y, lógicamente, la democracia colombiana, que no significa, como algunas personas han venido diciendo, la parálisis absoluta de las instituciones, sino que evidentemente las instituciones pueden y deben modificarse cuando sea conveniente hacerlo, pero dentro de los mecanismos instituidos por el poder originario, o para decirlo en otros términos, por los mecanismos establecidos en la Constitución Política de Colombia, expedida en 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente, que en su oportunidad se reunió en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Hasta aquí vamos a llegar, de tal manera que no me queda otra alternativa que desearles a ustedes muy, pero muy buenas tardes en este día 1 de julio del año 2026. Hasta pronto.